Yo creo que tiene que ver con un primer viaje que para mí fue iniciático. Yo estudié comunicación audiovisual aquí en Madrid, en la Complutense, y cuando terminé la carrera, que eran 5 años en esa época, tenía muchas ganas de viajar. Y hice un viaje, yo sentía mucha curiosidad por Oriente Medio y decidí hacer un viaje en autostop, que ahora lo pienso. Pero sí, me fui en autostop desde Barcelona, salí hasta el Pakistán y estuve más de un año viajando y para mí viajaba con una cámara y esta forma de viajar y filmar y vivir mi relación con el cine marcó, por un lado, como yo siento que es el cine, ¿no? Para mí el cine se convirtió desde ese momento en una herramienta de comunicación, o sea, en una herramienta que me servía no solo para aprender y para mirar de una determinada forma las cosas, sino también para, luego como está todo el proceso de ver lo que has filmado, de editarlo, pues también como una forma de digerir, ¿no? Todas esas experiencias tan fuertes que vives cuando haces un viaje así tan a pelo, ¿no? Entonces, a nivel profesional me marcó, pero a nivel emocional también porque sentí, o sea, toda mi conexión o mi forma de entender el género y el feminismo se forjaron también en esa época. A finales del 2014, en plena guerra de Siria, el Estado Islámico secuestró a más de 3.000 mujeres kurdas y yazidís y eso causó un impacto muy profundo en la población kurda, que hace que las mujeres en una región en el norte, una región kurda, decidan organizarse y forman un ejército de mujeres para protegerse y proteger a su territorio de la amenaza del fundamentalismo islámico radical y muy violento que estaba avanzando por la zona. Yo en esa época vivía en Berlín y sentí mucha curiosidad y sin reflexionarlo mucho, a principios del 2015 hice la maleta y fui para allá. Cuando llegué a Kobane fui al cuartel general, hablé con la comandante, una de las comandantes que estaba encargada en esa época, me preguntó, ¿no?, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué vas? Yo dije, oye, que quiero hacer una película, y me preguntó qué película quería hacer, y le dije que no lo sabía todavía, que primero necesitaba estar un par de meses, pues eso, integrada en un batallón y conviviendo con ellas. Y fue súper bonito porque ella me entendió a la perfección y me hizo, yo digo, como un turismo, me llevó de tour de frentes, y durante varias semanas estuve como viajando y conviviendo con diferentes unidades de mujeres siempre en diferentes puntos. Y ese fue mi primer contacto con la guerra y con el frente. Ese primer viaje fueron 2 meses, luego volví a Berlín y monté 20 minutos de imágenes que seguían un poquito una historieta, ¿no?, de los lugares donde había estado y de lo que había visto. Y cuando volví, y me volví a reunir con esta comandante para ya explicarle bien mi proyecto, lo que quería hacer, y explicarle que quería centrarme, ¿no?, en una unidad concreta, con una mujer, y le enseñé lo que había filmado, pues para mí fue un susto, porque cuando se lo enseñé ella llamó a unas cuantas soldados para que lo viéramos todas juntas, y cuando terminó el visionado dijeron que no les había gustado nada, ¿no? Y claro, me dijeron que el problema era que no se las había visto luchando, porque solo se las veía cocinando, lavándose el pelo, lavándose en el río, que era muy bonito, lavando la ropa, cantando, no sé. Yo les dije, yo no os he filmado luchando porque yo no os he visto luchar. En los lugares donde he estado, por suerte, eran lugares donde no pasó nada mientras yo estaba allí. Entonces hablaron entre ellas, la comandante también hizo unas llamadas y tal, y me propusieron mandarme le llamaban se llamaba el Frente del Este, ¿no? Y era un frente, pues que ya me dijeron, este frente es un frente activo, allí pues cada día, ¿no?, pues hay movimiento, no tiene nada que ver con lo que has vivido hasta ahora, y como es peligroso te dejaremos estar solamente 4 días. Y claro, yo pensé, 4 días, no, pues es imposible que haga una película en 4 días, pero pensé que si iba, yo estaba confiada en que si iba me podría quedar. Y así fue. Creo que hay que desmitificar un poco la idea esto de que en el frente hay, ¿no? O sea, la realidad en un frente de guerra no es como en Hollywood o como en un... O sea, no es peliculera, ¿no? La mayoría del tiempo estás esperando. Lo que da miedo es en momentos que hay cosas que pueden llegar desde el aire. Entonces, según qué lugares donde estábamos, al otro lado ellos tenían morteros. Entonces, a mí me daban pánico y cuando los oía que venían era como que se me paraba el corazón, pero en cambio...
lo que ellas me decían era que a lo que tenía que temer eran las minas, que era lo que realmente mataba a personas, y cuando vas con una cámara no vas muy pendiente de dónde pisas, ¿no? Siempre me decían, no, lo que tienes que hacer es mirar al suelo, no mirar arriba, ¿no? Y luego los aviones, eso fue en una época, los bombardeos de los aviones de la aviación turca empezaron en 2017, 2018. Una vez bombardearon 2 cuarteles y mataron como a 50 personas, chavalas, ¿no? Que estaban en 2 cuarteles militares. Entonces, a raíz de ahí, pues cada vez que había un aviso, todas a salir donde fuera que estuviéramos y te tenías que dispersar y a ponerte allí en un lugar que decía sol a esperar a que pasara la alarma, y a lo mejor esto podían ser 24 horas. En las unidades, en los batallones, normalmente hay 2 comandantes que se complementan entre ellas. Y en esta también estaba la comandante Ariane con otra comandante, que eran muy distintas entre ellas y eran muy complementarias, y pensaba hacer la película sobre las dos, como en un diálogo entre ellas. Pasa que después me centré en Ariane por un tema de química y porque sentí que ella era la que estaba tirando de la película. Pero sí sentí que retratando el viaje de si conseguíamos conocer a alguien bien, y entender su viaje, su motivación, su lucha, su sacrificio, era la fórmula para realmente intentar entender desde lo emocional, no solamente desde lo intelectual, lo que está pasando allí. Y pensé que si hubiera seguido la historia de varias chicas, se hubiera diluido un poco, o sea, hubiera sido más difícil llegar a conocerlas bien, ¿no? Por eso sentí que sí, que era mejor tener una protagonista. Ariane es tozuda, soñadora, muy fuerte, pero muy romántica también, ¿no? Es curioso porque cuando conoces a estas mujeres revolucionarias tienen esta doble parte en ellas, ¿no? Que es, por un lado, son desde fuera, son personas muy fuertes, que parece que no les afecte nada, ¿no? Porque ven cosas terribles y a pesar de ello siguen adelante, pero en el fondo tienen una sensibilidad tan grande hacia la injusticia, hacia lo que no está bien, que hace que sean capaces de sacrificar todo para poder cambiar eso que sienten que no está bien, ¿no? Ariane para mí es una lección de resistencia. Resistir es también ser capaz de sacrificar por algo en lo que crees, ¿no? Y luego que también tiene que ver con la resistencia, que es esta idea de que hay que seguir y de que no de que rendirse no cabe, y de que perder solo cabe si te rindes, ¿no? Y que si no te rindes, aunque no ganes, nunca pierdes. Que la vida es esto, es este proceso de resistir y luchar y seguir y avanzar y resistir. Ariane ha crecido en una zona rural de Siria, del norte de Siria, una zona kurda. En esa realidad la mujer sigue siendo un objeto o una propiedad, ¿no? Una propiedad del hombre, primero del padre y después del marido o del hermano si no hay marido, ¿no? El caso que vivió Ariane es el de una vecina que desapareció. Unos días se la llevaron. Cuando la encontraron, estaba embarazada, la habían violado, y la familia decidió que la forma de solucionar el tema era matarla a ella, ¿no? La mujer representa el honor de la familia, y si la mujer hace algo que puede mancillar este honor, pues la única forma de restaurar este honor es matando a la mujer. Y eso causó en Ariane, primero causa un miedo. Ariane siente mucho miedo al principio, y este miedo empieza a desarrollarse, o sea, se transforma en desconfianza, pero luego empieza a encontrar un espacio cuando se transforma en rabia, ¿no? En decir, bueno, yo tengo que hacer algo para cambiar esta situación, ¿no? Hasta que encuentra el contexto en donde puede trabajar para cambiar esto, luchar para cambiar esto. تایبەت مثلا تشتی کو هری زیدن بالای من دکشان مثلا جن آزاد کردن مثلا جو کولتی جن خلاص کردن از جی یعنی من خارو گود تمام اشته.
ellas tienen una narrativa, un cuento, ¿no?, que explica esta situación. Para ellas explican que, según la mitología, el patriarcado empezó en esa zona, ¿no?, en la antigua Mesopotamia, porque era donde el reciente fértil entre el Éufrates y el Tigris. Ellas dicen que allí era una zona matriarcal cuando se inventa la agricultura y empieza a generarse un excedente y empiezan a asentarse los pueblos y por tanto empieza a haber propiedad privada. Esto es lo que provoca primero, por un lado, con el asentamiento aparece la propiedad privada y luego con el excedente se crea el dilema de qué hacer con esto que sobra de la agricultura, ¿no?, porque de repente hay más de lo que podemos consumir, no como antes, que solo se cogía lo que se necesitaba, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Entonces, según el matriarcado y los valores de la mujer, esto había que repartirlo. Era tabú guardarlo o comerciar con ello, ¿no? Entonces ahí es cuando aparece otra mentalidad que entra en guerra con la mentalidad matriarcal, que es la de más un precapitalismo, ¿no? Hay que venderlo, hay que comerciar con ello, y empieza una guerra entre el hombre cazador con la mujer agricultora. Esta guerra la mujer la pierde, la mujer es castigada con el velo, por una religión que según ellas se inventan en esa época, porque el hombre cazador se une al chamán para convencer a la gente. Pues el proyecto feminista de Rojava se llama el confederalismo democrático. El confederalismo democrático viene pensándose y se llevaba sobre todo pensándose en la zona kurda de Turquía. Y está basado en 3 pilares. Por un lado está la idea de la democracia, el otro pilar fundamental es la idea de la ecología y el otro pilar es la idea de la emancipación de la mujer, la idea del feminismo. La mujer tiene que organizarse y organizar sus instituciones al margen de las de los hombres, porque solamente así podrá empoderarse. Y esto se ha estado haciendo en Rojava en todos los aspectos. O sea, se ha hecho en lo militar, pero obviamente también se ha hecho en lo político, por ejemplo, y eso es súper interesante. En lo político han conseguido paridad política absoluta entre hombres y mujeres. Pasa en lo económico, con las cooperativas agrícolas, con las cooperativas de comercios y en general. Y hay mucho hincapié en esa parte porque esta parte es la parte más importante. Yo creo que aquí ha tenido mucho que ver el impacto que ha tenido en la población ver que sus mujeres han sido las que han defendido este territorio. Entonces eso ha creado un cambio de percepción de lo que significa ser mujer o de cuál es el rol de la mujer. Pues como la mujer ha desarrollado este rol y lo ha hecho muy bien, ahora no se le puede negar que quiera también tener un rol en lo político, en lo económico, en todos los campos, en lo cultural. Con el documental era importante intentar expresar e intentar retratar y compartir con alguien que nunca ha estado en un contexto así, cómo es la vida en el frente, o sea, la vida en general, ¿no? Cómo es la vida de una mujer y chicas en el frente, ¿no? Y por eso, para mí, la parte más interesante es todo lo que pasa cuando no hay un enfrentamiento, ¿no? Cuando no hay una batalla, que es todas estas relaciones que se generan, ¿no? Y lo filmé porque para mí era muy sorprendente que estuviéramos en una base a 1 kilómetro de Estado Islámico, pero en ese contexto de guerra en el que estás ahí como en una situación de riesgo vital, se pudieran, por ejemplo, dar discusiones sobre feminismo, sobre el rol de la mujer, sobre emociones, porque esto también era muy, muy constante, ¿no? Cada día había reuniones para hablar de cómo nos sentíamos. Yo creo que es diferente a muchos niveles. Primero, a nivel de lo que la mujer sacrifica cuando forma parte del ejército, creo que ahí hay una diferencia grande porque la mujer sacrifica muchas más cosas que el hombre cuando entra a formar parte de las unidades de protección de las mujeres, sobre todo porque para mí la parte más grande, el sacrificio más grande es la lucha interna, porque tienes que rechazar todo por lo que has sido educada. Porque una mujer es educada para convertirse en madre, para convertirse en esposa, para
y cuando entras allí todo esto lo tienes que tener muy claro que lo vas a rechazar, ¿no? Para otra cosa, para otro fin. Y después también, cuando había un enfrentamiento y había una batalla, cuando había muertos del otro lado y luego los veías allí y son chavales, porque son chavales que caían de Estado Islámico, los hombres celebraban, ¿no? Es como, hemos ganado. Y es verdad, porque la adrenalina es que es una cosa hormonal. Tienen la adrenalina ahí que les sale y estaban contentos. Y ellas no. Ellas no. Ellas estaban tristes. Yo también. Es muy triste que muera gente. Da igual de qué bando sea, ¿no? Y se notaba este abatimiento después de un combate. Es como que no había alegría en un cuartel, en una base de mujeres, ¿no? La muerte es algo presente cuando estás en un contexto así y la verdad es que, por desgracia, me tocó filmar muchas. Y en concreto después de esta misión, justo después de que se consigue romper con el asedio de Kobane, hubo un contraataque y ISIS como que se vengó y entraron durante 3 días toda la ciudad de Kobane y estuvieron asesinando a bocajarro a toda la gente que iban encontrando. Sobre todo la entrada fue muy criminal. Eso me hizo pensar mucho, ¿no? En lo que significa filmar a una persona muerta, en la responsabilidad que tienes con un metraje en el que hay tanto dolor, porque no solo filmaba a la gente que traían envuelta en manta, sino que los dejaban en fila para que cuando vinieran los familiares los reconocieran. Y me hicieron filmar todo. Fue como... Y sentí que no hace falta en una guerra, para mostrar el horror de la guerra, no es necesario ver los cadáveres y que para mí en el momento que vemos uno es el momento de inflexión. O sea, en un momento en que hay un giro ya hacia el lado de ellas y ya se sabe que ya han ganado, ¿no? Que ya o que han conseguido abrir el camino para finalmente romper el asedio y ya entrar otra vez triunfalmente en Kobane. Y lo usé simplemente como esta metáfora. Intenté como que colocar ese plano desde una cierta distancia o respeto, ¿no? Porque sí, sentí que era mejor hacerlo así. Yo en un principio pensaba que el documental sería pues una misión, una mujer en una misión que salía, que conseguía romper el asedio de Kobane y que finalmente pues triunfaba y liberaban la ciudad, ¿no? En contra de las fuerzas malas de Estado Islámico. Me parecía como muy de película, Pero... Y así lo rodé, ¿eh? Yo rodé esta estructura, esta misión, y empecé a montarla. Es más, la tenía muy montada cuando Ariane fue herida. Y yo viajé corriendo, o sea, cuando me enteré de que la habían disparado, me lo dijo su hermano, que también está en el ejército, y fui porque quería estar con ella porque me dijeron que estaba muy mal. Cuando conseguí dar con ella, ya llevaba como 2 semanas, la habían operado ya, y estaba en recuperación desde hacía 2 semanas. Y todavía estaba muy desmejorada. Y cuando decidí quedarme fue sobre todo para hacerle como de enfermera. Me costó un rato entender que esa parte tenía que estar dentro de la película. Poco a poco me di cuenta de que la verdadera fortaleza estaba en lo que estaba pasando ella ahora. Cuando veía que a pesar de todo, ella seguía firme con su voluntad de querer ayudar, en cómo ella echaba de menos el hecho de no poder ser útil, ¿no? Y sentí que si incorporaba eso en la película podría hacer un retrato mucho más profundo y real de lo que realmente era la lucha de ellas, ¿no? اي شيء وين دمكو زحمتيه ودمكو رزقار دكن ويكيف خوشي يجيبون رابار بكم خوش مثلا تبر زحمتي دكشين الزراي دكشين اما بيستيونات رزقار دكن. Fue complicado porque para Ariane mostrar su fragilidad es algo que en principio no hay espacio para esto, ¿no? Pero ya no en una película, sino en la vida real. Ella es una guerrera y es una comandante. Pero ella también lo vio, ¿no? Ella entendió que explicar que ella había sido herida en combate también
era importante. Y luego las escenas así donde ella mostraba pues, sus heridas o momentos en los que sentía dolor o que realmente mostraban su fragilidad fueron una negociación que ya fuimos, que ya hicimos después en una fase de montaje. Ella ya estaba más recuperada y no fue fácil, o sea, casi que me hace sacar la secuencia en que enseña las heridas, pero al final fue a raíz de... Después de que vieran la película sus compañeras, muchas compañeras, ¿no? Y desde muchos puntos, que también la vieron en Europa, muchas mujeres kurdas que están dentro del movimiento y la llamó tanta gente y al final ahora está encantada, porque lo ha visto desde la mirada de otras compañeras que le han dicho que es tan importante la parte de la fortaleza y la guerra como la parte en la que ella está en un momento frágil y consigue superarlo también, ¿no? Porque al final es otra superación. El montaje de esta película ha sido largo y ha sido complejo y yo me siento afortunada que he podido trabajar con un montador veterano con mucha experiencia que se llama Jesper Osmund, un montador de Dinamarca, y él fue quien tuvo la idea del montaje en paralelo y creo que fue una idea muy acertada porque hay dos líneas que avanzan, temporales, que representan dos luchas distintas de Ariane, ¿no? Una es la lucha hacia afuera, es esa lucha por unos ideales y por conseguir una cosa muy concreta que es romper el asedio de Kobane, y la otra lucha va por dentro, ¿no? Es luchar con sus miedos, con su dolor, con sus heridas, ¿no? Y la una fortalece la otra, ¿no? Le da una profundidad, porque una cosa no es sin la otra, ¿no? El rodaje se hizo o sea, hubo un primer viaje de investigación de 2 meses y luego hubo 3 veces de 2 meses cada una, y luego hice un viaje más corto en el que rodé solamente unos planos, pero el rodaje así fuerte fueron 3 fases. Y cuando digo 2 meses, no es 2 meses de rodar, pero bueno, básicamente fueron 3 fases. Yo en un principio intenté llevarme un equipo reducido de personas, ¿no? Ir con una directora de foto y con una sonidista, pero no hubo manera. Al final estoy muy contenta de haberlo hecho sola porque esto fue lo que le da a la película este tono tan íntimo. Y bueno, a nivel de equipo técnico de cámara y sonido, pues para mí era imprescindible tener algo que fuera práctico y rápido porque tenía que operarlo todo yo sola. Me llevé una cámara con una óptica fija, pero buena, y que la batería aguantaba un montón. Me llevé un montón de baterías porque en el frente no hay electricidad, entonces solo puedes cargar cuando hay los generadores y son generadores que suben, bajan. O sea, yo asumía que me tenía que llevar varios cargadores porque se romperían algunos por las subidas de tensión. Decidí grabar con trípode para poder tener un poco más de operativa con el sonido, porque si estás con la cámara en la mano, operar el sonido es imposible. Entonces me llevé un pequeño trípode. Y sonido era un direccional muy bueno, que es como le llaman, que es un micro para ir a la guerra porque es muy resistente. Y luego me llevé la Zoom y un par de inalámbricos, que era para... Siempre llevaba microfonada la persona que estaba grabando. La música es algo que es muy importante para las kurdas y los kurdos en general, ¿no? como pueblo, como parte de su idiosincrasia. El canto está siempre presente, pero en un contexto como el que nos encontrábamos, como que tomaba un sentido, porque el canto expresa emociones, ¿no? Y el canto también hace que las puedas compartir. Se cantaba una y de otras escuchaban o cantaban todas juntas. Y a mí, por ejemplo, del primer viaje de investigación, ya, ¿no? Pues, primera noche en el frente, un fuego, y me dicen, canta una canción. Y yo, madre mía, ¿y ahora qué canción canto? Como, no sé, me sé canciones pop, pero como una canción de excursión, es que no... Y me dio mucha vergüenza, pero al final me acostumbré, entonces yo cantaba mis canciones también y es bonito, es súper bonito cantar. Entonces, para mí en la película, como... Yo intento transmitir la emoción también de lo que se está viviendo, ¿no? Y eso, ¿no? Que la persona que la vea pueda hacer este viaje, como lo pude hacer yo, y poder formar parte de estar como vivir esta intimidad. Y la música era una parte imprescindible de esta intimidad.
El día del estreno de tu peli es el peor día de tu vida. Yo lo siento así, o sea, es el día en que realmente sientes que te gustaría no existir, que estás... Es el miedo, ¿no? El miedo es horrible, o sea, sentir miedo es horrible. Esta película antes, o sea, el primer lugar donde se vio fue en Hot Dogs y era un auditorio, o sea, era un cine gigante, o sea, salías allí y parecía, o sea, había muchísima gente y además en estos festivales pues anuncian las pelis muy bien y se llenan, ¿no? Estaba como a tope, full. Y yo en Hot Dogs, esto está en Toronto, en Canadá, había viajado a Toronto unos días antes porque quería reunirme con la comunidad kurda de allí para avisarles de que una película que trataba sobre una región kurda y con una protagonista kurda se iba a proyectar en la ciudad y yo los invitaba a ir y les podía reservar las entradas que quisieran y tal. Y fue muy fuerte porque cuando subí al escenario y se presentaba, ¿no? y vi toda esa gente, en realidad estaba lleno, pero yo a quien vi era en esa fila donde había las 20 personas kurdas, porque al final para mí eran ellas las que iban a juzgar desde una forma más, ¿no? Verdadera si lo que yo estaba contando tenía que ver con ellos o no, ¿no? Y estaba aterrada, o sea, de toda la gente que miraba, yo veía allí al centro, estaban ellos, ¿no? Que les había reservado los asientos al lado de mí. Luego yo bajé, me senté a su lado y la película empezó a proyectarse y empecé a oírles llorar en algunos momentos. Y entonces yo me empecé a sentir mal porque sentí que no podía, porque he hecho una película triste, tenía que haber hecho la cosa del empoderamiento y ya está, porque... Y cuando terminó yo estaba como temblando, salí otra vez a hablar y ya cuando por fin bajé del escenario y vinieron, yo tenía miedo, pensaba que me iban a decir que por qué les había hecho pasar tan mal ese rato de la proyección y al revés, no fue como me abrazaron, ¿no? Y no sé, una chica me dijo, mi hermana está allí luchando, es su realidad, o otro, pues no, yo vengo de allí también y he vivido esto, ¿no? Es como... Y fue como el primer momento de sentir que era representativa, ¿no? Que lo que estaba mostrando sí es lo que ellos sienten y viven allí, ¿no? Anna Campbell llegó en el 2017 y yo la conocí en Irak cuando ella estaba recién llegada y iba a cruzar por primera vez. Hicimos ese cruce que para ella era primera vez de todo, lo hicimos juntas y entablamos una relación muy íntima y para mí muy bonita. Ella era mucho más joven que yo y el hecho de que para ella fuera la primera vez y que yo fuera como su acompañante en esa primera vez. Cuando llegamos a Rojava, ella estuvo en un cuartel para acostumbrarse y yo pasé unos días con ella como para estar con ella durante su proceso de adaptación y no sé, sentía como una sensación como así de protección hacia ella. En realidad, tiempo juntas no fue tanto tiempo, pero siempre estuvimos en un contacto así muy cercano, pues por teléfono. Y justo cuando ella decidió que quería ir a esa zona, que era una zona muy peligrosa donde el ejército turco entró y estaba atacando, en ese momento sentí que no tenía que ir, era un caos. Y ella insistió y, claro, yo el último mensaje que le mando es, por favor, da señal, ¿cómo estás? Seguro que estás muy bien, pero di hola, ¿no? Y ella ya estaba muerta. Me afectó muchísimo su muerte. Cuando todo esto pasó, yo me sentí, o sea, es muy duro cuando, perdón, lo duro de algo así es cuando pierdes a una persona que quieres un montón, pero estás en un contexto donde nadie a tu alrededor entiende, o sea, ni la conoce, ni entiende quién era ella, ni por qué estaba allí, y me sentí sola aquí con este dolor, ¿no? Además me enteré por teléfono y estaba en un tren. Fue como muy desagradable y si hubiera estado allá con ellas, creo que el duelo se puede pasar de una forma más sana, ¿no? o más arropada, pero me sentí muy sola y sentí que de esta forma, tal y como yo sentía esta soledad por no tener nadie alrededor que la conociera, que su familia debía sentir otro tipo de soledad porque no sabían, o sea, no tenían contacto con nadie que estuviera con Ana desde el que se fue hacía un año, ¿no? Y que como Ana se va, están un año sin verla y de repente ya no está, ¿no? Entonces sentí que
que para ellos podría ser bonito poder conocer a alguien que ha estado junto a Ana allí, ¿no? En ese contexto, a alguien que está cercano a Ana, pero de allí, de esa realidad que está tan lejos de su realidad, ¿no? Entonces fui a conocer al padre con... Yo pensaba que yo iba a consolarle, y al final fue él quien me consoló a mí. Lloré un montón y su abrazo me consoló muchísimo y fue muy bonito. Pasamos todo un día juntos pues hablando de ella y hablando hablando de Roja, hablando de los porqués, ¿no? De los motivos de lo que está pasando allí. Era muy frustrante esta sensación de que, ¿no? Intentar entender cómo, a ver, está aquí un ejército que está luchando con la coalición internacional que representa a los países europeos y Estados Unidos, ¿no? Se han puesto de acuerdo. Están luchando contra los que son los malos, ¿no? Contra el Estado Islámico. Ahora que pinta que venga por detrás este otro ejército de un país de la OTAN a tirar bombas a este grupo que ellos dicen que son terroristas, que los otros en cambio apoyan, ¿no? Es como... Sí, las guerras son complicadas.